Muy buen día, mi nombre es Emilia Alejandra Sánchez de Osa, estudiante de segundo semestre de Trabajo Social en la Universidad Digital de Antioquia. La problemática que decidimos tomar es la gestión de riesgos y desastres, la cual se ve más notoria o vulnerable en la ciudad de Medellín, especialmente en el corregimiento de San Antonio de Prado. Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia y cuenta con 16 comunas. Está ubicada en el noroccidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Valle de Aburrá. Está rodeada de montañas y es conocida como la ciudad de la eterna primavera, por su clima, ya que durante todo el año promedia de los 4 grados Celsius. En la ciudad de Medellín somos muy vulnerables en la problemática de gestión de riesgos y desastres, incluyendo así la parte de los deslizamientos, de los movimientos en masa y de las avenidas torrenciales. Cabe señalar que Medellín tiene 5 corregimientos: Palmitas, Altavista, San Cristóbal y San Antonio de Prado. El corregimiento de San Antonio de Prado tiene aproximadamente 160.000 habitantes. Está ubicado en el suroccidente de Medellín. Limita con los municipios de Itagüí y La Estrella, que pertenece al área metropolitana. Tiene un área de 50.77 kilómetros cuadrados, de los cuales 0.26 kilómetros cuadrados corresponden a la cabecera urbana y 50.50 kilómetros cuadrados a la zona rural. Las actividades económicas que predominan en las zonas rurales son las agrícolas, porcícolas y ganaderas. Ahora los dejaré con la compañera Lady, quien nos hablará un poco de la problemática a nivel mundial. Bueno, muchas gracias a la compañera Emily por la información brindada. Como bien lo dijo, mi nombre es Lady Yuranio Varela Salazar, estudiante de Trabajo Social segundo semestre en la DIU Digital de Antioquia. Una de las tantas problemáticas que tiene Colombia en Medellín, especialmente en el corregimiento de San Antonio de Prado, es la gestión de riesgos y desastres. Nos hemos mostrado como un país indolente al dolor y el riesgo de nuestro medio ambiente. A medida que vamos investigando sobre nuestro país y conociendo un poco más de él, nos hemos dado cuenta que los seres humanos somos seres destructores. Acabamos con lo que la vida nos da y no valoramos lo lindo que es nuestra naturaleza. Podríamos decir que el problema social más grande, después de la corrupción, es el cambio climático. Y este tema es de suma importancia, pues nos incita a tener algo que los seres humanos nunca hemos podido tener: responsabilidad con nuestro ecosistema. Día a día le demostramos que nuestra única importancia en la vida es el consumo y nuestra vanidad. De todas las raíces que esta problemática tiene, el cambio climático, hoy nos centraremos en una que muy poco se habla: falencias en la gestión de riesgos y desastres. Pues bien sabemos que lo que desencadena esta problemática es el cambio climático, pero queremos ir un poco más allá y saber el porqué de todo esto. Al pasar de los años, el mundo ha sido testigo de un alarmante y miedoso aumento en la frecuencia y seriedad de los desastres naturales. En promedio son 240 millones de personas que se han visto afectadas por los desastres naturales alrededor del mundo. Entre los años 2000 y 2005, durante cada uno de estos 6 meses, los desastres acabaron alrededor de 80.000 vidas y provocaron daños estimados en 80.000 millones de dólares. Las pérdidas producidas por los desastres están aumentando alrededor del mundo debido a diversos factores. Entre ellos, como lo mencionaba ahorita, son los eventos climáticos extremos más frecuentes, asociados con una creciente variabilidad y cambio climático. Sistemas de producción agrícola que aumentan el riesgo, por ejemplo, una fuerte dependencia en los cultivos de regadío, que provocan el agotamiento y la salinización de la capa acuífera. Pastoreo y ganadería insostenible o producción de biocombustibles en tierras que inicialmente y de manera más adecuada estaban cubiertas por bosques. De todo esto lleva a que los desastres naturales sean más frecuentes y con más daños en las personas. Y justamente en lo que nos queremos centrar. Y para eso, hoy
Para conocer un poquito más de esta problemática, tenemos con nosotros al brigadista y socorrista de la Defensa Civil Colombiana, quien desde el año 2012 realiza esta labor altruista, el cual es el señor Renzo Albeiro Quiroz Ríos, quien nos hará el favor de respondernos unas preguntas. Y de antemano le agradecemos por estar aquí. Bueno, y empezaremos con la primera pregunta, la cual es como para romper un poquito el hielo, y es, ¿qué te llevó a ser brigadista y socorrista? Muy buenas noches, Lady. Gracias por invitarme y espero poder acompañarlas en este cortico tiempo y compartirles parte de las experiencias vividas como socorrista y como brigadista. Y respondiendo a tu primer pregunta, ¿qué me llevó a ser brigadista y socorrista? Yo creo que es las ganas de servir. O sea, yo desde que estaba muy niño yo quise entrar a los scouts, pero nunca hice nada por llegar a eso, ¿cierto? Cuando estaba niño yo vivía en otra ciudad, en Barranquilla, entonces por allá yo no veía muchos grupos de scouts o que me motivaran para estarlo, entonces se generó como esas ganas de servir hasta que empecé y llegué a una empresa, a una universidad, conformar un grupo de brigadistas. Yo hice parte de ellos, ahí me nombraron como el líder de la brigada. Me encarreté con ese tema y luego conocí a unas personas que hacían parte de la defensa civil, estaban haciendo un curso de rescate acuático, me gusta mucho nadar, y ahí fue como decidí ingresar a ser socorrista de la defensa civil colombiana en el año 2012. Ok, muchas gracias. A veces las personas desconocen un poco este tema, entonces por eso la segunda pregunta es, ¿qué es la gestión del riesgo y de desastres? Interesante esa pregunta. La gestión de riesgo de desastres es un proceso social en el cual hay muchos actores. Hay una ley que se llama la Ley 1523 del año 2012, la cual en su artículo 2 dice que todos los colombianos somos responsables de la gestión de riesgo y desastres en Colombia. Anteriormente era una obligación, era un deber solamente del Estado, y ahorita el Estado dice, oiga, y ahorita todos tienen que hacer parte de esa gestión de riesgo. Es decir, si usted ve algo que pone a su comunidad en peligro, usted tiene que anunciarlo, tiene que comunicarlo. Entonces, volviendo a la definición, es un proceso social que tiene tres procesos, valga la redundancia: proceso de conocimiento, conocimiento del riesgo, proceso de reducción del riesgo y proceso del manejo del desastre. Así cortico, entonces, en el proceso del conocimiento identificamos qué es lo que nos amenaza. En el proceso de la reducción miramos de qué manera podemos minimizar la ocurrencia de esa amenaza que hay ahí. Y en el proceso del manejo del desastre es cuando nos capacitamos, nos formamos, y si se manifiesta esa amenaza, pues lo atendemos. Entonces, eso es la gestión del riesgo. Identificar cuáles son las amenazas que tenemos, prepararnos y en el caso que toque atender, pues entonces atenderlo, ¿cierto? Pero hay algo que es muy importante: todas las comunidades tienen que tender a reducir el riesgo, identificar las amenazas que tienen cerca a ellos y tratar de mitigarlas, de evitar que sucedan. Como tercera pregunta, nosotras consideramos que Colombia es un país que ha presentado muchas emergencias en los últimos años. ¿Considera usted que Medellín está preparado para atender emergencias en su entorno? Lady, esa pregunta que tú haces es muy importante porque es que la verdad sí, estamos en estos últimos años con ese cambio climático que afecta a todo el mundo y en especial Colombia, ¿cierto? Entonces vimos cómo San Andrés hace un año estuvo afectado, y creo que íbamos para 2 años, estuvo afectado por el paso de una tormenta tropical, y nunca habíamos estado preparados porque creíamos que eso nunca nos iba a pasar a nosotros. Y en nuestros departamentos, y específicamente hablando de lo que es Medellín, pues tenemos un grupo de bomberos, bomberos oficiales que cuentan con muchos recursos, pero son insuficientes para atender las necesidades que nosotros tenemos en nuestros barrios y en nuestros corregimientos. Recordemos que Medellín tiene varios corregimientos
¿sí? Entre eso está Palmitas, está San Antonio de Prado, está Altavista, ¿cierto? Y hay otros dentro de los cuales, por ejemplo, Santa Elena, ¿cierto? Que es muy conocido por esa producción de flores que tenemos allá y que de allá bajan de nuestros silleteros y que son muy famosos y que hacen a nuestra ciudad, a nuestro país muy conocido, pero esos corregimientos son muy vulnerables. Ya llegando entonces a lo específico, al corregimiento de San Antonio de Prado, tenemos mucha afectación porque tenemos muchos cuerpos de agua, y cuando hablamos de cuerpos de agua hablamos de quebradas, hablamos de ríos, hablamos de lagos, y que los terrenos que están aledaños a esos cuerpos de agua son muy sensibles, ¿cierto? Y ahorita, por ejemplo, en este año que está cayendo tanta agua, y que sea el momento para que aclaremos algo. No debemos hablar de invierno, sino de temporada de lluvias. Nosotros no tenemos estaciones como en los países, como en Estados Unidos, que tienen las 4 estaciones. Nosotros tenemos o temporada de lluvia o tenemos el tiempo seco. ¿Listo? Entonces, Medellín, no estamos preparados. Tenemos muchos recursos, tenemos la capacidad, pero no tenemos la envergadura o el tamaño suficiente para que en el momento que una ciudad de casi 5 millones de personas sea atendida por un cuerpo de bomberos de 260 hombres y mujeres, es imposible hacerlo. Entonces, una emergencia de gran tamaño, ni que vengan los bomberos de Bogotá, ni que vengan los de Cali, ni los de Barranquilla, tendríamos la capacidad de hacerlo. Entonces, todavía no falta, pero tenemos muchas cositas. Hola Renson, interesante todo lo que nos has compartido sobre tu experiencia siendo socorrista de la Defensa Civil. Ahora quiero preguntarte lo siguiente. Según Andrew Marskar, en la publicación del portal de la red, en cual este autor hace una compilación de estudios y se atreve a afirmar que los desastres no son naturales. ¿Usted qué piensa de esta afirmación? Gracias, Emily. Yo pienso que tiene toda la razón. Hablemos que el riesgo en la gestión del desastre es la sumatoria de la amenaza más la vulnerabilidad. Entonces somos nosotros las personas las que, conociendo la amenaza, nos volvemos vulnerables. Entonces cuando eso sucede, somos nosotros los que nos estamos exponiendo, simplemente porque queremos apropiarnos de un terreno o porque las condiciones económicas, sociales en las cuales estamos nosotros en un territorio no son buenas y simplemente vamos y creemos que podemos construir ahí, pero no tenemos en cuenta algo que es muy importante, que llama el Plan de Ordenamiento Territorial, y que es donde se describen cuáles son las zonas que se pueden urbanizar y no se pueden urbanizar. Así cortico, imaginémonos que hay una quebrada. La quebrada es la amenaza, ¿cierto? Si estamos en tiempo seco, entonces la quebrada pues ya no tiene el mismo caudal. Entonces yo construyo mi casa al lado de esa quebrada. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que cuando empiece la temporada de lluvia, la quebrada se crece, inunda mi casa y yo me veo en riesgo con mi familia. Entonces soy yo el que me estoy poniendo en vulnerabilidad. Entonces, completamente de acuerdo con Andrew, los desastres no son naturales. Ok. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias o alternativas que se están implementando para cambiar dicha problemática? Ok, o sea que esa es una pregunta complementaria a la que teníamos ahorita. Entonces, desde Colombia está la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, y en cada uno de los departamentos existe también una unidad, pero departamental. Y de allí lo que se hace es priorizar cuáles son esos territorios o poblaciones o comunidades mejor que deben ser intervenidas. Entonces recuerda que ahorita les hablaba yo sobre los 3 procesos. Entonces empiezan a aplicar los 3 procesos de la gestión de riesgo: conocimiento, reducción y manejo del desastre. Identificamos los peligros, luego tratamos de reducirlo, es decir,
qué herramientas o qué estrategias se pueden implementar para poder aplicarlas y minimizar la ocurrencia de esta materialización de estas amenazas, y luego nos preparamos entonces si hay que atenderlas. Entonces los bomberos, los grupos de primera respuesta, que son los bomberos, valga la redundancia, Defensa Civil Colombiana y la Cruz Roja. Entonces lo que hay que hacer es identificar esos puntos que son vulnerables para la población, mirar, evaluarlos si esa población puede estar ahí antes de que se materialice esa amenaza. Entonces simplemente es estar pendiente, monitoreando, hablando con la comunidad, capacitándola para que ella sepa identificar en qué momento tiene que salir y en qué momento debe poner sobre aviso a las autoridades para que vengan y atiendan. Entonces eso es lo que hay que hacer, establecer estrategias desde los gobiernos municipales, departamentales, enlazados con la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo. Bueno, muchas gracias, Renson, por acompañarnos y contarnos todo lo que conlleva las falencias de riesgos y desastres. Ok, Lady, Emily, gracias a ustedes. Espero que esto genere en ustedes y en sus compañeros un poquitico de concienciación sobre la importancia de la gestión de riesgo y desastres, y no solamente en nuestros municipios, también en nuestros hogares. Listo, entonces, fuerte abracito y muchas gracias por la invitación. Vamos con toda. Es sumamente importante hacer un llamado a la comunidad, ya que si no se toman en cuenta los distintos riesgos o las diferentes medidas de previsión, puede seguir desfavoreciendo muchísimo más la población y a la sociedad en general, ya que este tipo de problemática se ve muy frecuente en sectores rurales. Algunas de las medidas para prevenir los desastres naturales sería construir refugios, preparar cortafuegos en los campos y bosques, realizar estudios de control de este tipo de fenómenos para poder conocer cuándo y dónde hay más probabilidades de que el desastre suceda y con qué fuerza. Reducir la contaminación. Esta medida sería la más importante, ya que todo abarca en el medio ambiente, en la conciencia y en la responsabilidad de cada persona. Establecer actividades que promuevan y fomenten los métodos de protección y prevención de los diferentes riesgos y desastres naturales, haciendo énfasis en los procesos de la gestión del riesgo de desastres, los cuales son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, como herramientas para reducir la vulnerabilidad de las comunidades en los territorios. Implementar grupos donde su mayor objetivo sea reciclar en los distintos sectores, además de darles acompañamiento, formación y capacitación a las familias reasentadas por medio de distintas entidades.